Muchos, pero uno es el propósito. Bendito y alabado sea por siempre. Gócese en la presencia del Señor. Jueces capítulo 20 al versículo 11. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria sea al Señor. ¿Sí lo tiene? Vamos a leer bajo la dirección del Padre, Hijo, de su Santo Espíritu. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Vamos a leer otra vez más. Se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad. Escucha estas dos palabras. Ligados como un solo hombre. Muchos, pero uno es el propósito. Alabado y exaltado seas por siempre, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permite, Señor, estar delante de su presencia. Pidiendo, Señor, en este momento su gracia, su misericordia, Señor, y su respaldo sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, sea usted hablando en esta preciosa hora, Dios mío. Habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones, Señor. Aquel que viene, Señor, necesitado de su palabra, aquel que viene sediento, Señor, de tu palabra, sea usted, Señor, hablando en nuestras vidas. En el nombre poderoso. Noches, Señor amado, Señor, donde hay sueño, donde hay cansancio, donde hay problemas, donde hay enfermedades, Señor, en tu nombre, Padre, sea glorificado en esta hora, Señor, y todos los obstáculos, Señor, sea desechado delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a este tema. Es un tema tan maravilloso que Dios habla en nuestras vidas, amén. Vemos este pasaje, no sé si en el título de su Biblia dice la guerra contra Benjamín, amén. Pero cuando hace unos días hablábamos de estos pasajes, ese pasaje es bastante para llegar a este tema. Pero en esta preciosa hora queremos tomar el versículo 11, mis amados hermanos, y así poder darle la palabra, lo que el Señor nos quiere dar en esta hora. Amén. Dice la palabra del Señor: se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como uno solo hombre. Cuando hablamos de la palabra ligados, la palabra significa ligado, significa uno. Amén. Cuando hablamos de uno, no solo habla de una unidad, habla de una unidad, pero habla de uno solo pensamiento. Cuando habla de una unidad, habla de solo una decisión. Cuando habla de una sola decisión, uno solo pensamiento y acción. ¿Me entiende? Un solo pensamiento, un solo acción y una sola decisión. Entonces, cuando yo veo este pasaje, mis amados hermanos, se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados, o sea, uno, como un solo hombre. Cuando hablamos, mis amados hermanos, solo uno hombre significa un propósito, una determinación, una firmeza de hacer algo. ¿Me entendió? Cuando hablamos de uno, significa propósito, una determinación, una decisión o firmeza.
Cuando yo leo esta palabra, cuando dice unido como un solo hombre, ahí no entra capitán, no entra el que yo sé más, no entra que a mí me entrenaron más que tú, ahí no entra que yo sé manejar más el arma que tú, ahí no entra, porque dice la palabra que se juntaron un solo hombre. Ahí ya no entra el más grande, el más pequeño, sino que un solo hombre se unieron con un propósito de ir a pelear. Amén. Usted sabe que en la unidad hay victoria. Usted sabe que la unidad es la que le agrada al Señor. Usted sabe que donde hay unidad, ahí envía Jehová bendición. Entonces, cuando hablamos de un solo hombre, habla de un solo pensamiento. Cuando habla de un solo pensamiento, puede haber 10,000, 20,000, 30,000 hombres, pero un solo pensamiento. Puede ser nomás 2 o 3, pero con un solo pensamiento, con el propósito de ir a ganar. Ahí no entra la palabra si vivo o muero. En el cristiano, en la vida cristiana, no entra esa palabra. ¿Por qué? Porque si somos uno con el Señor, nuestro Dios que tenemos, Él es victorioso sobre todo. No hay guerra que lo gana, no hay guerra que le pase, porque Él es poderoso. Cuando hablamos de un solo pensamiento, no entra las características de la grandeza o pequeño. No porque yo soy el capitán. Aquí se va a hacer lo que yo hago. No. Dice que se unieron con un solo hombre. Ligados como un solo hombre. Yo me imagino que ahí iba alguien que nomás cargaba las armas. O nomás iba alguien que nomás cargaba los alimentos. Pero estaba con un solo pensamiento. O quizás iba nomás a alguien, nomás cuidando. Pero iba con un solo pensamiento. ¿A qué? No quiere decir el que iba nomás cargando las armas, los alimentos. Bueno, que se mueran ellos, no me muero yo. Un solo pensamiento. Por eso cuando hablamos de un solo pensamiento, ¿cuál es lo que hace una persona cuando tiene un solo pensamiento? Puede haber 10 personas o 5 personas cuando tienen un solo pensamiento con el propósito de accionar. Cuando hablamos de un solo pensamiento y una sola acción, si tienen el mismo pensamiento, llevarán a la acción. Si tienen solo pensamiento, un solo pensamiento, van a llegar a la acción. Entonces yo me encuentro en esa palabra cuando dice un solo propósito, una sola determinación, acción y decisión. Entonces cuando hablamos, mis amados hermanos, se juntaron todos los hombres de Israel contra una ciudad, ligados como un solo hombre. Mis amados hermanos, ¿qué es lo que nos trae la palabra en esta preciosa hora para nosotros, para usted y para mí? Que cuando estamos en Cristo Jesús, dice su palabra, que somos uno en Él. Porque su palabra dice que Él es uno y también nosotros somos uno en Él. Pero un solo pensamiento, una sola actitud, una sola acción. Cuando usted cree que funcionan las acciones cuando no hay un solo pensamiento. Usted cree que hay una sola decisión cuando no hay un solo pensamiento.
Porque las cosas separadas no funcionan. Funcionan donde hay uno pensamiento. Un solo pensamiento. Por eso en nuestro tema muchos, pero uno es el propósito. El propósito que usted estamos aquí. El propósito que usted y yo estamos en este lugar es nuestra salvación. Con un solo pensamiento para nuestra salvación. Con un solo pensamiento para la vida eterna. Con un solo pensamiento para el cielo. Con una sola acción para la salvación. Con una sola acción para el cielo. Una sola acción para la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona no tiene el mismo pensamiento, cuando usted dice que yo tengo el mismo pensamiento que los hermanos y sus acciones son diferentes, cuando usted dice yo tengo una misma acción que los hermanos, que su pensamiento es diferente, no está usted decidido para el cielo. Usted no está decidido para la salvación. Usted tiene otro pensamiento que no le agrada al Señor. Al Señor le agrada que tengamos un solo pensamiento y una sola decisión con el propósito para el reino de los cielos. Cuando hablan un solo hombre, ligados, unos. No hay capitán y no hay nada. Pero lo que ha hecho la gente ahora, se ha hecho capitán de sí mismo. Dice que tiene un solo pensamiento. Venga, hermana, siéntese aquí. No, hermana, aquí me quedo. ¿Tiene el mismo pensamiento? No tiene el mismo pensamiento. Es que en el mismo pensamiento. Cuando usted tiene el mismo pensamiento, tiene la misma acción. ¿Qué es la misma acción? Porque si los líderes y todo lo que le dicen aquí, siéntese aquí, porque es el pensamiento de todos los líderes. Y el líder está accionando, pero su acción de usted y yo es diferente. Una sola acción con el propósito para la salvación. Cuando significa ligado, es unido, unidad, ligado, como un solo hombre. Gálatas, el número 1, dijimos, unidos o unidad, como un solo hombre, número 1. Número 2, Gálatas 3:28. Bendito sea el nombre del Señor. Gócese en la palabra del Señor. Y yo sé que esta palabra, pero el Señor es tan grande que nos da su palabra, amén. Gálatas 3:28. Ahí Pablo, mis amados hermanos, por eso que cuando habla, mis amados hermanos, con un solo pensamiento, con una sola unidad, dice Pablo, lo explica, mis amados hermanos, Gálatas 3:28. Dice así: ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en ¿quién? Al líder, al director de alabanza, uno solo en Cristo. Por eso donde está la unidad hay obediencia. Donde está la unidad con Cristo, mis amados hermanos, se refleja. Cuando hay un solo pensamiento, ¿se refleja o no se refleja? Cuando hay una sola acción, ¿se refleja o no se refleja? ¿Has visto un grupo de personas que trabajan de una sola casa? Nadie va a ir con otra herramienta si no es de construcción. ¿Por qué? Porque tienen el mismo pensamiento de esa acción lo que van a hacer.
y que usted, que somos cristianos, tenemos una misma acción de venir en este lugar. ¿Qué es lo que traemos? Nuestra Biblia. Una misma acción. Una misma pensamiento. Porque yo sé lo que el hermano piensa, que si me pone aquí, yo sé que él está pensando, ¿para qué? Para la salvación. No está pensando en él. No está pensando solo en mí. Está pensando, ¿por qué? Porque su decisión es el cielo y la vida eterna. Por eso Pablo dice, no hay judío, no hay griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces ahí no está que yo soy el mejor que tú. Ahí ya no está que yo pienso mejor que tú. Ahí ya no entra, es porque tú no puedes, yo puedo más porque soy varón. No. En el Señor, si nosotros tenemos un solo pensamiento, una sola acción, por eso Pablo lo explica, mis amados hermanos, que tanto la salvación para los judíos y para los gentiles tiene el mismo derecho para la salvación. No hay acepción de persona. Por eso el cielo se ha hecho para todos, pero no todos entran. La salvación vino para todos, pero no todos aprovechan esa salvación. No todos se aprovechan para buscar de Dios. Por eso muchos serán los llamados, pero pocos serán los escogidos. Pero hay que hacer uno con Dios, iglesia del Señor. Hay que tener un solo pensamiento. Si nosotros venimos en este lugar con el propósito, con la decisión, es la salvación. La salvación no está para aquel que predica. La salvación no está por aquel que tiene privilegio. La salvación no está por aquellos que tienen el privilegio de las actividades. La salvación está por aquellos que están decididos. No es el que hace más y menos. La salvación, pero depende del hombre y la mujer que ponga su mismo pensamiento. Primero de Corintios, capítulo 12, al versículo 12. Capítulo 12, al versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo. Así también, ¿quién? ¿Sabe que la palabra uno significa mucho? Por eso aquellos que tienen puesto al Señor en primer lugar de su vida, nunca los vas a ver derrotados. Porque la palabra uno, mire, la palabra uno significa mucho, pero la palabra cero no significa nada en la par del uno. ¿Qué significa el cero? Nada. Y si ponemos el cero y el uno, ¿significa el uno? No significa el cero. Le pone más uno, uno, uno. ¿Qué significa? No significa nada. Pero ¿qué tal si ponemos el uno y después ponemos el cero? En primero le ponemos uno y un cero, 10. Le ponemos otro cero, ¿qué significa? Le ponemos otro cero. Y si le ponemos más cero, ¿a dónde llega? Por eso en Cristo dice uno. La palabra unidad tiene significado para grande. Aquel que tiene un solo pensamiento, mis amados hermanos, va a ver el propósito de Dios.
Por eso hay una misma acción cuando hay un solo pensamiento. Cuando hay una unidad, hay un propósito, hay una acción. Por eso dice el versículo 13, mire, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Usted entiende esta palabra? Nos deben de beber de un solo mismo espíritu. El agua que usted fue bautizado, el mismo agua que yo fui bautizado, porque no hay otro agua que fue usted bautizado. Pero parece que hay muchos que lo bautizaron como fuera la otra clase de agua. Porque en vez de convertirlos, los pusieron más bravo como estaban. No hay otro. Pablo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando habla del mismo beber de un solo espíritu, habla de un mismo pensamiento. Mire, por eso los hermanos, cuando nosotros, mis amados hermanos, cuando se nos dé algo, cuando yo tengo el mismo pensamiento que otro, las cosas funcionan mejor. Cuando tenemos el mismo pensamiento para hacer algo, sabe que el trabajo sale mejor. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día, mis amados hermanos? No hay un solo pensamiento. Cuando hablamos de un solo pensamiento, no solo hablamos terrenalmente, hablamos espiritualmente. ¿Usted cree que alguien es hora de oración, se va para el parque, otros aquí en la iglesia? ¿Usted cree que es un solo mismo pensamiento? Que cuando hablamos, mis amados hermanos, de los cultos, todo lo que se celebra en este lugar, cuando usted decide ir a otro lado, cuando hay culto aquí, ¿usted cree que está en el mismo pensamiento? Por eso nuestras acciones, actúa. Porque el hermano actúa diferente. Actúa diferente porque no tiene el mismo pensamiento que los demás. ¿Por qué camina y habla diferente? ¿Por qué camina y habla diferente? Porque no tiene el mismo pensamiento espiritual. Tiene otra mentalidad. Pero la palabra nos llama a que estemos uno. Que nos unamos con el único propósito para la salvación. Es que aquel que está decidido por el cielo, mis amados hermanos, aquel que está decidido para la salvación, aquel que está decidido para la vida eterna, no le importa, mis amados hermanos, qué es lo que tiene que hacer en este lugar. Sea grande o sea pequeño. Siempre me refiero al grupo musical. El grupo musical es bastante. Pero cuando pensamos cantar un canto con un solo pensamiento, y cuando se toca el canto y cantamos una sola acción, con el único propósito para adorar al Rey. No hay otro propósito por qué cantamos. No hay otro propósito por qué adoramos. Con el propósito de adorar aquel que le merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Ese es el propósito. Pero cuando aquel se levanta, yo quiero ser el mejor. Cuando aquel se levanta, yo quiero hacer eso ya no está en el mismo pensamiento. Cambia sus acciones, y las acciones diferentes se demuestran.
un solo hombre. ¿Qué es lo que piensa un solo hombre? Lo que piensa un solo hombre no lo va a saber usted. Yo no sé lo que está pensando usted, pero usted es lo que está pensando. Pero la palabra del Señor nos llama a unir con un solo pensamiento como iglesia, como cuerpo de Cristo para la salvación. Cuando hablamos de un solo pensamiento, habla de una sola doctrina, con un solo amor, con un solo propósito. El domingo pasado hablábamos de Dios dio un camino perfecto para el hombre, un amor perfecto para el hombre. Pero lo que tiene el hombre ha cambiado sus pensamientos. No es que Dios haya cambiado su mente, sino que el hombre ha cambiado su mente, ha cambiado sus acciones. Entonces, con un solo propósito. Número 3, Mateo 19 al 5 al versículo 6. Bendito sea, alabado sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 19, versículo 5 al 6. Usted dirá, bueno, yo no encuentro en la Biblia donde hay unidad. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña, amén. Así dice la palabra del Señor. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Así que no son ya más de dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Ahí habla de una sola carne. Ahí el Señor nos demuestra, mis amados hermanos, mire, cuando habla de una sola carne, habla de un solo compromiso, un solo amor. Ahí no entra extra, y un propósito. Muchos se casaron, no saben ni para qué se casaron. Una sola carne. Pero ¿qué tal cuando la mujer deja de accionar? ¿Qué es lo que pasa en un matrimonio? Cuando la mujer o el hombre toma pensamientos diferentes, ¿qué es lo que pasa en un matrimonio? Dios habla de unidad. Un solo pensamiento. Ya no voy a pensar lo mío, ya no voy a pensar aparte de lo que Dios me ha dado. Dios nos demuestra cuando un solo compromiso, con un solo compromiso, un solo amor y un propósito. El propósito para casarnos, para tener 20 hijos. O ese es el propósito si usted se casó. Eso por amor, un solo amor. Un compromiso. Cuando ahí Dios, por eso cuando Dios habla de compromiso, por eso la vida cristiana, aquel que tiene pensamientos diferentes que los demás, mire, lo que estamos haciendo es sacándonos del compromiso que hicimos con el Señor cuando aceptamos a Cristo. Cuando nosotros pisoteamos el amor de Cristo, ¿sabe lo que estamos haciendo? Y cuando nosotros dejamos de accionar, mis amados hermanos, cuando tenemos el mismo pensamiento, una misma acción y una sola decisión,
Por eso dice el capítulo 6, así que no son ya más de dos, sino que una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. El día en que nosotros nos acercamos a Cristo, cuando nosotros le dijimos al Señor, Señor, aquí está mi corazón, te entrego mi corazón. Aquel que decidió ser cristiano, venga lo que venga, haga mucho, haga poquito, lo critican, lo que le digan, pero si él está decidido al reino, está decidido a la salvación que Dios le dio, nadie lo va a separar de Cristo. Pueden venir problemas, pueden venir dificultades, pueden venir barreras, estorbos, pero si aquel decidió unir su vida con Cristo, nadie lo va a separar de Cristo. Su palabra dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pero es necesario tener un solo pensamiento. San Juan capítulo 17. Bendito sea el nombre del Señor. Glorifique al Señor en esta preciosa hora. San Juan capítulo 17. Al versículo 21. Ahí nuestro Señor habla de uno. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Habla de la Trinidad de Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa unidad, iglesia del Señor, nosotros nos tenemos que entrar. Porque su palabra dice, para que todos sean unos. Una plática, un hermano me estaba diciendo, dice, ¿por qué los discípulos nunca se pelearon entre ellos? Eran 12. Es una buena pregunta. Si 12 hermanitos se agarran a patada, imagínense en 10 discípulos, 12 discípulos. ¿Ha visto eso? Bueno, mis niños a veces entre ellos se agarran. Pero son niños, pero nosotros somos grandes, nos agarramos a patada también, no tenemos el mismo pensamiento. Por eso nuestras acciones no son iguales. Es que la que traía la unidad en medio de los 12 discípulos era porque era un espíritu lo que se encargaba de ellos. Entonces son ejemplos de la unidad con Dios. Aquel que está unido con Dios no tiene pensamiento diferente. No tiene pensamiento separado, tampoco tiene acciones separados. Porque usted trabaja todas las acciones de usted. Todas las acciones que yo haga, ¿para qué? Para la misma salvación. Todo lo que usted trabaja, todo lo que haga en la obra del Señor, ¿para qué? Para una misma salvación. ¿A usted no le van a dar otra salvación? Porque trabaja más. Yo le hago mejor, yo soy el mejor. No le van a dar otra salvación, es lo mismo. Lo bueno que todos los que se han bautizado ahí, el mismo agua de Conrock, ahí mismo lugar le hemos bautizado a todos. Y ojalá que tengan el mismo pensamiento y las mismas acciones. Esa es señal de que un solo espíritu, un solo bautismo, no hay otro bautismo que usted recibió. Por eso habla de una unidad. Habla de Juan 10:30, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice San Juan también, estamos en San Juan. San Juan 10:30.
Ahí que dice, yo y el Padre uno somos. El Señor habla de uno. Uno. Por eso cuando hablamos de uno, un solo hombre, un solo pensamiento, una sola acción, una sola decisión. Si tenemos una sola decisión, su decisión, usted que está aquí, es un día ver a Cristo. Por eso cantamos el canto: he decidido seguir a Cristo, pero muchos no tienen el mismo pensamiento. Dice así: yo y el Padre uno somos. Un ejemplo que le traigo. Cuando hablamos de un ejemplo, cuando hablamos de una unidad perfecta, que no puede estar quebrado. Si están quebrados, se separa. ¿En qué se compone un huevo? Cáscara, clara y yema. Pero cuando estos están entera, es un huevo. Y nunca lo ve usted a la clara por un lado, o la yema por un lado, o la cáscara por un lado. Entonces dejaría de ser. El hombre se compone cuerpo, alma y espíritu. Habla uno, no habla de dos. Un solo pensamiento, una sola acción, una sola decisión. No hay otro pensamiento para usted. Dios no atrase otro pensamiento para usted. Dios no atrase otra acción para usted. Dios no atrasa otra decisión para usted y para mí. Dios tiene un solo propósito para el hombre. Es para que te aproveche y sea de la salvación que Cristo vino a morir por nosotros. El propósito de Dios no vino para darle diferentes, una salvación para todo. Entonces, que cuando hablamos, mis amados hermanos, de una unidad. Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5-7. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Primera de Juan, su capítulo 5, al versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. O sea, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son, habla uno. Por eso que cuando a un chiquito le dijimos: tú eres el número uno, se alegra. ¿O no le dicen a usted? ¿A una vez le han dicho su trabajo? Si no le han dicho, porque sus acciones. Cuando le dicen número uno, porque sus acciones son, pues habla uno. Dios dice: somos uno. Los tres dan testimonio. Vamos a leer otra vez más. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son unos. Porque en el Antiguo Testamento tenían
dioses de sol, dioses de luna, dioses de todo. A todo tenía Dios. Y también hoy en día hay creyentes así, el Dios del trabajo, el Dios de hijo, el Dios de esposa. ¿Usted cree que hay cambio? El Dios de dinero, el Dios de la prosperidad. Por eso cuando hablamos estas palabras, casi a nadie le gusta. Pero Dios dice que no hay otro pensamiento para usted y para mí. No hay otra acción para usted y para mí. No hay otra decisión. Es uno solo. Lo que Dios quiere es que seamos salvos. Entonces dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y sangre. Un solo pensamiento, una sola acción, una sola decisión. Cuando hablamos de otro ejemplo, hablamos del ejemplo del sol. ¿Qué es lo que hace el sol? Luz, calor y energía. Pero usted no ve tres allá arriba, nomás uno. Qué grande es nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 6 al versículo 4. Ahí el Señor nos confirma su palabra, lo que realmente es nuestro Dios. Gloria sea al Señor. Capítulo 6. Capítulo 6 al versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye palabra en acción, no tienes otro Dios. No más uno que está en el cielo y está pronto por venir. Si nosotros hemos tenido otro pensamiento, otra acción o otra decisión, pero el Dios no cambia el propósito para el ser humano. Lo que Dios quiere es que todos seamos salvos y que todos un día reinaremos con Él. Póngase de pie. ¿Hemos tenido un solo pensamiento usted y yo? ¿Usted ha tenido un solo pensamiento para adorar, para exaltar? Si no ha tenido un solo pensamiento, hoy usted y yo podemos decirle al Señor, quiero tener el mismo pensamiento. ¿O sus acciones han sido diferentes? ¿O quizás sus acciones fueron diferentes? Hoy nos podemos acercar al Señor. Señor, yo quiero que mis acciones no sean diferentes que los demás. O a lo mejor usted tiene otra decisión, o yo tenga otra decisión. Que su decisión hoy sea el reino de los cielos. Que su decisión hoy sea la salvación. Mire, si usted dice, bueno, voy a ser cristiano por un poco tiempo y si todo sale bien, está bien. No, eso es lo que no quiere Dios para nosotros. Dios quiere que nosotros decidamos con un solo pensamiento, con un solo propósito, con una sola acción. Acerquémonos a su presencia. Quizás el año que pasó usted no tuvo un solo pensamiento. Hoy podemos empezar a tener un solo pensamiento. O quizás el año que pasó usted fueron diferentes sus acciones. Hoy nos podemos acercar a Dios, decirle, Señor, quiero tener el mismo acción que mis hermanos, de adorarte, de exaltarte.
Levante sus manos. Yo quiero que adore al Señor conmigo. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Adórale. Necesito más. Clama. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia. El altar está abierto. Yo no sé cuáles fueron nuestras decisiones este año, iglesia. Yo no sé cuáles fueron nuestros pensamientos. Yo no sé cuáles fueron nuestras acciones, nuestras decisiones. Pero Dios nos habla a una sola unidad. Que tengamos un solo pensamiento. Quizás te sentiste alejado de Dios este año. Pero te invito a unirte al Cristo que adoramos, que pronto viene por su iglesia. Necesito estar contigo. Sí, Señor. Levanta tus manos y clama. Necesito más.